¿Usted cree que el votante venezolano toma la decisión en función de las ilusiones o en función de lo que le ofrecen y de las mentiras? El votante venezolano es un chévere. Veamos qué nos dice John. Bueno, Luis José, fíjate, yo te diría, por supuesto, en las ofertas políticas la dimensión esperanza es muy importante. Es decir, una propuesta política centrada en la crítica, digamos, al desempeño de una fuerza política contraria es insuficiente para seducir, para atraer, para persuadir. ¿Le falta al opositor, al líder opositor, esa parte? Yo pienso que en general le falta mayor potencia. La magia de la ilusión, de la cual Chávez era Sí, bueno, lo que estrella. pasa es que diría un politólogo chileno, no hay desencanto donde no hay ilusión. Es decir, la ilusión en estricto sentido Claro. puede conducir a derroteros como los que estamos viviendo. Pero sin embargo, Chávez generó una ilusión tan intensa que mire cómo estamos. Claro, mucha gente ese es parte del problema. cuesta desencantarse. Claro, pero ese es parte del problema, digamos, cuando la realidad empiece a golpear más duramente esa ilusión, digamos, que hemos conocido por la vía de una narrativa que se ha desarrollado de forma sistemática 15 años, el golpe va a ser muy duro como lo fue en el pasado. Es decir, el Ahora, desencanto es un gran problema la para esta respuesta. sociedad. Pero John, Obama, Lula, todos ellos Pero crearon eso es esperanza. grandes ilusiones. Pero yo diría, no con ánimo de polemizar, tú Ajá. sabes más de este tema que yo, pero yo diría que eso es esperanza. Bueno, llamémoslo esperanza. Es decir, crearon grandes esperanzas. Sí, claro, sí, y claro. sin embargo, eso es un motor muy importante. Es imposible llegar a Sí, sí. posicionarse sin crear esperanza. De acuerdo contigo. No solo con críticas, ¿no? De acuerdo contigo, eso es un gran motor. Es decir, no hay capacidad de seducción política en un relato que Le no... falta seducción a los líderes de oposición, porque es obvio que los líderes de oficialistas, podríamos casi decir que se han encontrado con un gran problema, que tienen muchas dificultades para seducir, ¿no? Ellos siguen bajo el impacto de la magia chavista, pero a los opositores les falta seducción. Yo creo que le falta, antes que eso, le falta un mayor conocimiento del elector venezolano de hoy, Luis José. Digamos, esta sociedad cambió mucho respecto de los últimos 30 años. Y uno de los efectos, para bien y para mal, que ha dejado el legado chavista es un cambio en la interpretación sobre los asuntos públicos. ¿Los líderes chavistas están interpretando ese cambio de la sociedad venezolana? Bueno, es que yo creo que incluso está cambiando respecto de sus propios 15 años y no sé si lo están leyendo, no sé si están leyendo correctamente el cambio que ya está experimentando esta sociedad. Esta es una sociedad que ya adquiere unos derechos, por ejemplo. ¿La MUD está interpretando el cambio? Bueno, en mi opinión tiene dificultades. Tiene dificultades para interpretar, por ejemplo, un segmento de opinión. ¿Los muchachos, los jóvenes están interpretando el cambio? Me parece que están interpretando el malestar existente y la necesidad de canalizar el malestar existente. Por supuesto, me refiero a los que han conducido las protestas pacíficas. Perfecto. Pero en general sí creo que, digamos, hay un trabajo por hacer en el seno de la oposición alrededor del conocimiento, incluso hasta psicológico, en términos de psicología social del votante de hoy. Por ejemplo, actores de la Mesa de la Unidad han negado públicamente la existencia de un segmento de entrevistados que en las encuestas de opinión pública se autodefine como de ninguno de los dos bandos. Conozco bien esto porque el creador de la variable fui yo cuando yo trabajé en Data Analysis. Ya existía la variable porque otras encuestadoras la habían preguntado, pero en Data Analysis el que instrumenta, el que operacionaliza la variable soy yo. Y la pregunta original, Luis José, era: ¿usted se considera, políticamente, usted se considera chavista, progobierno, revolucionario, u oposición, opositor o antichavista? Era una variable dicotómica, deliberadamente dicotómica. Y apareció en los primeros estudios una tercera modalidad espontánea, de entrevistados que se autodefinieron: yo soy de ninguno de los dos bandos. La expresión original no es ni, vamos, como popularmente en la conversación cotidiana lo conocemos, fue de ninguno de los dos bandos. Me parece una denominación mucho más correcta, técnicamente no alineado. Es decir, porque en el fondo él está diciendo que no forma parte de ninguno de los dos ejércitos políticos. Claro. Por tanto, él está en un proceso de formación de su identidad. Claro. Él no tiene identidad consolidada. Esto es lo que quiere decir no alineado. Bueno, si la Mesa de la Unidad no interpreta bien lo que le está diciendo ese segmento, una mitad de ese segmento vota, Luis José. 100%. No es cualquier cosa, es decir, una mitad de ese segmento puede definir una elección, como de hecho ha ocurrido buena parte de las consultas electorales en los últimos años. Ahora, John, una pregunta. ¿Qué va a pasar el futuro inmediato, ¿no? Si Sí. tenemos un escenario en el cual no se sabe leer a la sociedad, no se sabe leer las mentes y
tenemos un horizonte cómodo. Sí, en general... Bajo la variable de esta política, sí, de interpretación política. Lo que creo, Luis José, es que viene un periodo de deterioro de las bases de apoyo del chavismo. Creo que en general la creciente crisis económica, las decisiones erróneas y a destiempo que está tomando el gobierno, el avance, por supuesto, del malestar. Hay un desencanto en puertas, todavía no se ha desarrollado, pero hay un desencanto en puertas. Creo que van a conducir a un deterioro de las bases políticas del chavismo. Podría decir que el chavismo es un peronismo de mediano voltaje. ¿Y en la oposición qué pasaría? Los líderes de la oposición. Bueno, depende mucho, que por ejemplo... tampoco lense, por lo que estás planteando. Bueno, no todos, yo no podría generalizar, Muy... pero sí podría decir que algunos tienen dificultades para leer la sociedad de hoy y la opinión pública de hoy, claro, y el comportamiento electoral de hoy. Lo que creo es que se requieren 3 variables para que la oposición pueda ser una mayoría consolidada. 1, un mayor nivel de coordinación estratégica. 2, una estructura distinta de la que actualmente, digamos, domina la toma de decisiones en la oposición. No quiere decir que desaparezca la MUD de la unidad, quiere decir que podría pensarse en su reestructuración porque hace falta una coalición un poco más robusta que involucre a otros actores distintos de los partidos políticos, precisamente pensando en hablarle a un porcentaje del electorado más grande. Claro, fíjate, John, que eso es esa dimensión política, ¿no? Tanto una como otra, no creen en las emociones, ¿no? Les cuesta entenderlas, ¿no? No, las emociones son fundamentales. Y cuando uno les habla inclusive de esto, se aturden, se descalifican, Bueno, porque no lo conocen, probablemente. Pero ya para terminar te diría, John, que no sería interesante hasta pensarnos como escenario el siguiente, ¿no? Fue tan impactante el fenómeno emocional que hemos tenido con Chávez, que eso aturdió a tirios y troyanos, y entonces les cuesta entender tanto, ¿no? Les cuesta explicar que cómo el poderío emocional puede llegar a mandar a la razón a ponerse allí al lado y durante tantos años montarse en un poder como el que ha tenido este grupo, ¿no? Sí, bueno, en general creo que Chávez conectó demandas insatisfechas por un largo periodo con una oferta. Tenemos que terminar, John, pero tenemos que hacer otro programa, ¿no? Vamos a invitar al público Encantado. de que esto ha sido tan estimulante y motivante lo que se ha manejado hoy en Mentes con John, John Magdaleno, que pronto vendrá otro programa. Un abrazo y muchas gracias, John. Un placer.